Vladimir, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Después de algún tiempito, ¿no? Buen día, Rubén. Muchísimas ¿Cómo estás? gracias por la invitación. Sí, un gusto siempre estar en La Razón Radio. Hay muchos temas pendientes que hablar, Vladimir, contigo. La semana pasada ha estado muy movida la política a raíz de algunas consideraciones políticas en las disputas en el movimiento al socialismo, también en la oposición. Lo llamativo fue que Luis Fernando Camacho quiera asistir al Consejo Nacional de Autonomías estando en prisión, cuando estando libre no lo hizo. ¿Qué criterio tiene de esto, Vladimir? Sin duda, creo que el gran tema que acapara, que trasciende todo, que es un tema transversal, es la crisis en el gobierno o la crisis dentro del movimiento del socialismo que afecta directamente al gobierno. Y lo estamos viendo en la economía, en las transformaciones pendientes, en el tratamiento de los créditos, en este insulto permanente entre las facciones del MAS, y creo que eso está deteriorando nuestras instituciones, la democracia, y está generando un clima de mayor incertidumbre social. Ahora, respecto a esta situación del Consejo Nacional de Autonomía, dos cuestiones muy concretas. La primera, creo que es un Consejo Nacional de Autonomía que no vislumbra un horizonte claro respecto a los grandes temas pendientes en materia autonómica, de inversión pública, de desarrollo para nuestro país. Creo que se ha reducido a ver quiénes van, quiénes faltan a la cita y no al contenido del Consejo Nacional de Autonomía. Si bien fue convocado para el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda y se ha marcado una ruta que no es nada distinto a lo que ya se ha dicho, creo que los temas pendientes son pacto fiscal, cómo mover la inversión pública, cómo se genera una administración más transparente, más eficiente, cómo se coordina mejor entre los diferentes niveles de gobierno, cómo se desbloquean las leyes que siguen torpedeando el desarrollo autonómico del país. Estos son los temas de fondo y que hasta ahora se sigue ignorando y se sigue en la pelea, quién no va, quién faltó, lo uno o lo otro, que creo ya cansa a la ciudadanía. Ahora está claro que hay una gran incongruencia en lo manifestado por el gobernador Camacho, más allá de la detención y esta situación limitativa que tiene por la detención ilegal. A los dos anteriores consejos nacionales de autonomía, lo hemos criticado aquí con ustedes también, no asistió, prefirió la pelea, la confrontación con el gobierno, y ahora que está en prisión dijo que iba a ir, pero bueno, es su derecho de todas maneras de asistir. Yo tengo mi posición personal que voy a seguir defendiendo en el caso de Santa Cruz, más allá de la situación del gobernador Camacho, y que comparto que es una detención ilegal. Creo que Santa Cruz no se merece cómo se está administrando hoy la gobernación de Santa Cruz. Se debió ya tomar hace tiempo una definición sobre esto. El vicegobernador debió asumir la conducción de la gobernación mientras dure la situación de detención preventiva del gobernador Camacho, y deberían coordinar ambos. Lo que se ha graficado es que Santa Cruz sigue rezagada simplemente porque las condiciones de un partido político o sus pretensiones, sus propios intereses, lo han puesto por encima del conjunto del pueblo cruceño. Ahora, volviendo al Consejo Nacional de Autonomías, el gobierno, el viceministro Álvaro Ruiz nos decía que el vicegobernador Mario Aguilera estaba habilitado para asistir. Lo había hecho también en una anterior ocasión en el gobierno departamental de Rubén Costas, un subgobernador. Entonces no había óbice para eso. ¿Qué criterio tiene de esto? Al final Santa Cruz no tuvo representación. Mal que bien, un tema ya que no amerita tanto interés como el del censo, seguramente, pero no asistió Santa Cruz. Mire, hay una impostura de ambos lados, ¿no? Hay una impostura del gobernador, porque cuando podía asistir desistió por, insisto, creer que le daba mayor rédito la polarización. Se equivocó como se equivoca el gobierno, y también hay una impostura del gobierno nacional, por una sencilla razón, Rubén. El reglamento, la ley que ellos han aprobado, le han puesto candado, dice que solamente puede asistir el gobernador del departamento y que esa representación es indelegable. La anterior vez, una de las dos veces que no fue el gobernador Camacho, quiso delegar esto y el gobierno nacional le impidió al vicegobernador Aguilera. Entonces, no es cierto lo que dice el viceministro.
Lo que hubo cuando renunciaron los gobernadores es que los gobernadores transitorios o suplentes que se quedaron en el ejercicio del cargo asistieron a una sesión del Consejo Nacional de Autonomía. Pero estas normas están hechas precisamente para esto, ¿no? Para que cada uno se quede con su parte. Yo creo que muestra una gran inmadurez, una fragilidad de nuestras instituciones. No puede seguir manejándose así el Consejo Nacional de Autonomía, que es el máximo órgano que reúne a las diferentes autoridades de los diferentes distintos niveles de gobierno en nuestro país. Creo que ahí se equivoca groseramente el gobierno si piensa que esto es un juego de quién gana en la táctica, y creo que el gobernador Camacho se ha equivocado desde el principio, insisto, en preferir la confrontación antes que la discusión, el debate de ideas, y en algún momento generar algún consenso sobre alguna política o una decisión importante para el conjunto del país. Ahora, volviendo a las disputas internas en el movimiento al socialismo, Vladimir, y también en las oposiciones hay disputas. Creemos está partida en tres. Hay una facción disidente también en Comunidad Ciudadana, y es más evidente en el movimiento al socialismo la división entre luchistas y arcistas, que llegan al extremo de acusaciones e insultos, como usted lo dice, afectando a la gestión del gobierno del presidente Luis Arce, afectando a la coordinación entre el gobierno central con las gobernaciones, con las alcaldías. ¿Qué criterio tiene de esta situación, Vladimir? Si fuera un tema de problemas internos de los partidos políticos, al resto de los bolivianos no debiera preocuparnos, ¿no? El tema es que en el caso del gobierno, que es más preocupante, trastoca la gestión del gobierno nacional, las propias instituciones, el ejercicio de gobierno por sí solo. Esta decisión equivocada del presidente Arce, meterse en la pelea interna en primera persona, ha sido nefasta para su administración. Prueba de ello es el deterioro que ya es evidente de su administración. Y en el caso de la oposición también, porque de alguna manera ha quedado atrapada o le sigue el juego por falta de iniciativa a la otra facción del MAS. Evo Morales parece ser el líder de la oposición a Arce, y tiene el apoyo de otros pequeños proyectos políticos ahí que carecen de iniciativa propia. En una democracia es importante la confrontación de ideas, es importante que se pueda vislumbrar alternativas, sobre todo a la gestión de gobierno que se desarrolla. En este caso, el gobierno está haciendo un mal papel. Considero dos grandes equivocaciones de la administración del presidente Arce. La primera, enfrascarse en la persecución política, igual que la administración de Evo Morales. Eso le ha significado una camisa de fuerza. Y segundo, lo que decía, ¿no? La confrontación, la pelea ya está descarnada, fratricida entre Evo y Arce, por más que haya una pequeña tregua por mandato del régimen cubano. Lo cierto es que en los otros niveles va a seguir, y en unas semanas nuevamente va a volver, porque al parecer no hay nadie en Bolivia que pueda detener, ponerle un alto a esta pelea interna del movimiento del socialismo. Prueba de ello es los gritos de auxilio de García Linera hacia el exterior. Particularmente creo que la única forma de detener la pelea de Evo y de Arce va a ser cuando López Obrador y Lula da Silva los llamen y le pongan los puntos sobre las IE, ya que en el país no hay ni pacto de unidad, ni partido político, ni nada que pueda detener esta guerra. Ahora, en el campo de la oposición, la ciudadanía no ve alternativa, y esto es lo preocupante, ¿no? Parece ser que la inercia nuevamente nos conduce al 2025. Parece ser que los líderes alternativos, por llamarlo así, o los líderes opositores, por lo menos la oposición formal hoy en el Parlamento Nacional, creen que la historia se vuelve a repetir, y es suficiente que el gobierno esté desgastado, apuestan a esta guerra fratricida que va a dejar mal parado al movimiento al socialismo, y por inercia va a tocar un cambio de ciclo. Considero yo que esto sería una gran tragedia
para el pueblo boliviano. La gente ya está cansada de unos y de otros, de la pelea entre masistas, de ver quiénes son más corruptos, quiénes protegen más narcotraficantes, quiénes tienen más negocios con los chuteros y tantas otras cosas. Mientras tanto, el país está a la deriva. Entonces, considero que la democracia boliviana, la ciudadanía va a impulsar un revulsivo que haga un cambio de ciclo total. Ahora, ¿qué encuentra en la oposición más allá, digamos, de estar esperando tal vez por defecto lo que le pueda tocar en 2025? ¿Usted ve, Vladimir, algunos cuadros políticos más o menos de expectativa en la oposición que pudieran tal vez devolverle a este segmento de la población nacional expectativas en las elecciones de 2025? Porque, no me diga, muchos lo percibimos, ya hay carrera anticipada con miras a las elecciones, incluso hay encuestas de las que se cuelgan algunos líderes políticos para decir, mira pues cómo va mi candidato, sin que todavía haya comenzado la campaña, menos la convocatoria, menos el plazo prudente para los comicios. Sin duda sería desmerecer a líderes del país que creo están haciendo algún esfuerzo, pero Rubén, considero yo que no se puede repetir las mismas fórmulas que han fracasado en el pasado. Tener un líder que pueda marcar en las encuestas, o alguien que aproveche una posición del desencanto, del antimasismo o de la frustración que haya de electores del MAS. Yo creo que esa política de decir yo soy el menos peor, vótenme a mí, o el voto útil a 2 años, demuestra que no hay capacidad de articulación en el país. De cara al 2025 no podemos repetir estos modelos más anti-más. Es un modelo que ha fracasado. El país, considero que quiere una nueva mayoría, un espacio distinto a la confrontación, más anti-más, salir de líderes mesiánicos, de caudillos, de salvadores. No hay salvadores. Aquí el pueblo boliviano es el que tiene que generar un nuevo modelo de convivencia, y los políticos, los líderes tienen que generar un nuevo modelo de competición. No se trata simplemente cuánto es conocido un líder o cuánto pueda marcar en las encuestas. El 2025 nos jugamos buena parte, no solamente que coincide con nuestro bicentenario como república, como país, como nación, como proyecto colectivo, sino fundamentalmente que considero que estamos desaprovechando enormes oportunidades. Cuando uno mira hoy lo que pasa con el litio, una década ya hemos perdido, probablemente perdamos otras, pero sí, eso queda a un lado. Yo creo que la gran discusión hoy en el país tiene que ser qué vamos a hacer con el litio, qué vamos a hacer con la justicia, qué vamos a hacer con nuestras instituciones. No puede ser que los parlamentarios se vayan de vacaciones y dejen congelado el tema de la reforma judicial, o qué va a pasar con las elecciones judiciales. Entonces, hay muchos temas que se han acumulado y que demuestran mucho deterioro. Y la única forma de vislumbrar algo distinto, prometedor, ilusionante, que genere expectativa y que convoque a una nueva mayoría de bolivianos, es un proyecto colectivo. Y ahora yo no veo, más allá de los nombres y las encuestas, no veo un proyecto colectivo alternativo al movimiento al socialismo. Y 2 años es un tiempo para construir algo, pero seguramente vamos tarde. Claro, porque puede ser, digamos, de que se repitan algunas candidaturas o algunas aspiraciones de 2019, de 2020, pero uno requiere pues ver en el escenario político claridad respecto de las adhesiones, ¿no? Algún líder podría estar juntando militancia o encantando a los bolivianos, pero ni eso pasa en la oposición, viendo tal vez las posibilidades de aquí en adelante, lo que decía Álvaro García en el movimiento al socialismo. Seguro que se van a repartir votos entre Luis Arce, si es que opta por la repostulación, y Evo Morales, que parece que está seguro en ser candidato del movimiento al socialismo, como lo dijo un asambleísta la semana pasada. El único candidato del MAS es Evo Morales, un asambleísta de Cochabamba, le digo, Vladimir. No sé, todavía eso es de pronóstico reservado, lo del MAS. Considero yo que no va a haber 2 candidaturas del MAS. Esta es mi
mi visión particular, digamos, ¿no? Al final está clarísimo las jugadas de uno y de otro. Considero también que la pelea es real, no veo lo que algunos dicen que es un teatro, Sí. cuando ya se meten con la familia y a los niveles que ha llegado esta lucha descarnada, está claro que no es un teatro, es una pelea real de facciones por el poder, unos por retenerlo, otros por recuperarlo, pero al final preveo que la izquierda internacional, la izquierda chavista, socialista del siglo XXI, con sus dos principales líderes hoy, que si bien hay un matiz ahí, Lula y López Obrador, van a generar una situación de comunión dentro del movimiento al socialismo. De ahí hacia adelante, perdón, de aquí hacia adelante hasta que llegue ese momento, pueden pasar muchas cosas. Evo está apostando al desgaste del gobierno, fundamentalmente por el tema de la economía. La crisis ya se siente. El presidente Arce ha demostrado que no tiene capacidad para generar alternativas, por lo menos convincentes para los bolivianos, de superar la crisis. Entonces, el desgaste del gobierno se va a ir incrementando, y esta es la apuesta de Morales. Ahora, el gobierno apuesta también a lo que significa estar en el poder, los enormes incentivos que eso genera a organizaciones sociales, pero ya hemos visto que las organizaciones están totalmente prostituidas, fundamentalmente sus dirigentes. Lo vimos cuando Evo Morales renunció en el gobierno de transición. Entonces eso es efímero. Mientras Arce tenga posibilidades o expectativas de realmente ser el candidato, estarán ahí. Cuando esto ya no sea viable, migrarán donde tengan que migrar. Entonces, el tema, Rubén, más allá de esta guerra interna del movimiento del socialismo, es qué pasa con el país. Y esto es lo que a mí me preocupa. Tenemos hoy un abandono de la gestión pública. El presidente está enfocado simplemente en contrarrestar a Evo Morales. Todo un gobierno enfocado el día lunes en responder el programa desde el Chapare que hace Evo Morales. Entonces, yo creo que el presidente tiene que reflexionar si es que quiere salvar su gobierno y dejar algo, por lo menos, prometedor de cara a la crisis que estamos sufriendo los bolivianos. Ahora, en el campo opositor tendremos que ver, hay líderes importantes, considero yo, pero está claro que repetir lo que se ha hecho en 2009, 2014, 2019 y 20 no alcanza. El país quiere algo distinto, quiere certidumbre, quiere mirar hacia adelante, no alcanza esperar el fracaso del MAS, no alcanza ser anti-MAS, no alcanza decir soy lo menos peor. El país necesita proyecto convocante, colectivo, ilusionante, salir del atolladero donde nos ha metido la polarización, vislumbrar un futuro, tener políticas claras que transformen nuestras instituciones, que generen progreso, prosperidad, que redistribuyan, que una al país territorial, socialmente, que se pueda recuperar la cohesión nacional. Yo creo que estas son las tareas de cara al futuro y hay 2 años por delante todavía. ¿Y cómo vamos en casa? ¿Cómo se encuentra la gestión? También las proyecciones políticas. Ahí también se tendrá que cambiar gobernador en las próximas elecciones. Bueno, ahí la inercia es mayor. Lamentablemente ayer escribía en diferentes periódicos del país Carlos Valverde un artículo que me parece muy interesante para graficar un poco lo que usted dice, ¿no? Y el artículo de Carlos, que no recuerdo el título ahora, más o menos es de esto no se habla. Criticamos todos al movimiento del socialismo y lo mal que va el gobierno, pero también en Santa Cruz tenemos una gobernación que, si bien no hizo pie desde un principio, que demostraron que no estaban preparados para hacerse cargo de nuestra autonomía, de nuestro gobierno departamental. Con todo lo que ha pasado, el deterioro de la administración departamental es mayor y ya está cayendo en la irrelevancia, y creo que esto todavía es más preocupante. Ahora, vislumbra ahí en Santa Cruz cuadros políticos alternativos a los ya también tradicionales. Mira, la autonomía es relativamente nueva, ¿no? Tenemos 2 gobernadores por el liderazgo que tuvo el exgobernador Costas, que hizo la transición y los 2 primeros periodos, y ahora el segundo gobernador electo de nuestra autonomía.
si bien es algo relativamente nuevo, pero ya llevamos 3 elecciones de gobernadores. Creo que nuestro sistema de elección está consolidado. Hay una fecha que todavía hay que tomarla en cuenta, el 3 de noviembre próximo, que se cumple recién los 2 años y medio de mandato del gobernador Camacho y del vicegobernador, bueno, de todas las autoridades asambleístas. Y digo que es importante esta fecha porque, como saben, hay una crisis irresuelta con la detención del gobernador, hay una crisis de liderazgo, de conducción en la gobernación de Santa Cruz. Esto es insostenible, lo dijimos siempre, de dirigir mediante cartas desde la cárcel un departamento tan importante como Santa Cruz. Y bueno, la fractura evidente entre el gobernador y vicegobernador, un vicegobernador congelado, sin posibilidades de asumir su mandato, pero el 3 de noviembre eso puede cambiar. Entonces considero que hay que ver esa fecha por lo que pueda significar la gestión y ojalá un nuevo planteamiento que le dé estabilidad, sostenibilidad, visión, gestión a nuestra gobernación. De cara al 2025 estoy seguro que van a aparecer proyectos políticos y tienen que aparecer. Yo no estoy de acuerdo en esto que hay que buscar el bipartidismo en Bolivia, ¿no? El más y el antimás. Considero que hay que ir a competir y ojalá surjan proyectos políticos en las autonomías a nivel nacional que puedan refrescar, oxigenar nuestro sistema partidario, hacerlo más competitivo, elegir líderes por ideas, elegir proyectos políticos por contenidos, por políticas públicas. Considero que esto es bueno, sano y necesario para nuestra democracia en los diferentes niveles de gobierno. No podemos seguir los bolivianos, perdón, con esto termino, no podemos seguir los bolivianos viendo y sacándonos cuenta qué pasó el 2003 o los del 2003 diciendo que el MAS fracasó y queriendo volver el 2025, o el movimiento al socialismo que siga con el mismo discurso agotado que lo llevó al poder el 2006 y no se haga cargo de todo el despilfarro que ha hecho durante todo este tiempo. Creo que eso ya ha terminado cansando a la ciudadanía y se necesita mirar hacia el futuro y presentar proyectos políticos renovados. Cuando dice Vladimir va a cambiar el escenario el 3 de noviembre, ¿a qué se refiere? ¿Quizás un eventual referéndum revocatorio? Creo aquello, Rubén, por una sencilla razón. Dada la ley nacional del referéndum revocatorio, la ley del régimen electoral que se llama en el país, es inviable los revocatorios para el presidente y para los gobernadores. La única posibilidad que se pueda dar revocatorio es para los alcaldes, o que por lo menos es más factible. En el caso del presidente y los gobernadores, lo hemos visto con el tema de la iniciativa ciudadana, de la reforma judicial que hicieron los abogados independientes. Imagínense, eso es más factible que revocar una autoridad. Entonces, la democracia directa, el MAS le ha puesto un candado para que sea inviable. Segundo, no sé si la ciudadanía, más allá del desgaste, del enfado, la frustración y la decepción que pueda sentir por la administración del gobernador Camacho, no sé si se llegue a un tema de revocar el mandato, porque de alguna manera hay una coraza que todavía tiene el gobernador Camacho, que es la detención ilegal que ha propuesto el movimiento al socialismo. Entonces, yo creo que ese papel de víctima, de ser un perseguido político, va todavía a utilizarla en aquel sentido. A lo que me voy yo con el 3 de noviembre es que el cumplimiento de los 2 años y medio, al margen de que se pueda hacer revocatorio, también significa que de ahí para adelante el gobernador Camacho ya no tiene el sartén por el mango como tiene ahora, que si asume el vicegobernador, él renuncia a su cargo. Si el gobernador Camacho, como el propio creemos lo anunció en un momento que podría renunciar, o el propio vicegobernador dijo, si renuncia Camacho yo también renuncio, o para que renuncie yo cuando le pidieron la renuncia, primero tiene que renunciar Camacho, creo que era porque el gobernador Camacho tenía el sartén por el mango hasta el 3 de noviembre. A partir del 4 la situación cambia, el gobernador Camacho renuncie o no, ya es intrascendente para lo que pueda hacer el vicegobernador, y todavía hay un fallo pendiente ahí de revisión en el Tribunal Constitucional que de alguna manera puede remover las cosas. Ya que hablamos de revocatorio, fracasó nomás
la intención de revocar al presidente Luis Arce por parte del Comité Pro Santa Cruz. Fracasó aparentemente esta junta de notables que debía discutir la relación de Santa Cruz con el Estado y así sucesivamente otras medidas que coyunturalmente se han planteado como para contrarrestar al gobierno. ¿Qué criterio tiene en esto ya último, Vladimir? Sobre el tema del revocatorio, fue una decisión forzada, no había propuestas claras ante un cabildo y a alguien se le ocurrió esto y como el anterior presidente ya estaba de salida, dejó una herencia pesada para el nuevo presidente. Si bien es cierto, el nuevo presidente no ha descartado el revocatorio, ha hecho algunas consultas al órgano electoral sobre esta situación, pero creo que sería ingenuo pensar que hay una decisión real de revocar al presidente del Estado. Lo que no encuentran es un discurso que pueda hacerlo salir de una mala decisión que tomaron en un cabildo. Y de alguna manera eso desgasta los principales instrumentos de lucha democrática que ha tenido Santa Cruz en los últimos años, con el tema del cabildo, por ejemplo, como una expresión colectiva, por lo menos mayoritaria, que expresa el sentir de gran parte de la población en Santa Cruz. Ahora, el tema de revisar la relación de Santa Cruz con el Estado, todavía han hecho algunos foros, no se han presentado los notables, pero sí se ha dicho que los notables están trabajando, que por un tema estratégico no van a dar los nombres, y sí, el Comité Pro Santa Cruz tiene una comisión que está recorriendo ahora las provincias. Antes lo hizo con diferentes sectores de la sociedad, intelectuales, institucionales, aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, creo que se han marcado para septiembre dar un primer adelanto de qué significa esto. Yo particularmente creo que es un ejercicio válido de revisar, mejorar la relación dentro del marco autonómico que nos hemos dotado. El tema de la relación Santa Cruz con el nivel del Estado ya se dio, ganó Santa Cruz, el proceso autonómico precisamente significa eso, un nuevo modelo de administración del Estado. Hay que mejorar, hay que perfeccionar. Considero que debería ir allá toda esta discusión y también las cosas que salgan de ahí pueden ser muy motivantes para reimpulsar el proceso autonómico. Ahora bien, sin embargo, también creo que hoy el nivel de crisis de Estado que tenemos no simplemente es para revisar la relación de Santa Cruz con el Estado, sino Santa Cruz tiene una responsabilidad de apoyar al conjunto del país en ver cómo reconstruimos, cómo recosemos un Estado que ahora tiene muchos agujeros por diferentes lados. Entonces, la crisis no es simplemente del Estado, del gobierno con Santa Cruz. Tenemos un gobierno desgastado, tenemos una crisis de Estado por las malas políticas del gobierno nacional y hay que pensar mucho más grande que simplemente una relación entre una región y el Estado. Muy bien, Vladimir, le vamos a agradecer siempre la deferencia que tiene con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. El agradecido soy yo. Que tengan buena semana, Rubén, y todos los de La Razón.